México y tengo una maestría en género, proceso, derecho penal. Actualmente me dedico pues a la docencia, a dar clases y también trabajo en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en Infonavit. Entonces, pues también ahí estamos a la orden. Aquí estoy dejando mi nombre completo, sobre todo pues para el tema de las tareas. Y luego en la plataforma no me lo ponen completo, correcto. Entonces, pues aquí viene como es el nombre. Y también estoy poniendo aquí mi teléfono porque pues para cualquier cosa, ¿no? Normalmente luego pasa que o no nos podemos conectar, se nos fue el internet, o nos quedó una duda en el tema, a lo mejor con la tarea, sobre todo ahorita que tenemos esta parte que la plataforma no está completa, pues igual un mensajito, algo de cómo quedó esta semana, cuál es esta tarea, o por ejemplo me pasa mucho en exámenes, algunos alumnos que o no pueden visualizar correctamente el examen o que alguna pregunta está mal formulada, cualquier cosita de esos, pues la vamos resolviendo pues más que nada con el teléfono, porque sí se encuentra por ahí el foro disponible de la universidad, pero pues realmente yo no entro más que cada semana a hacer las actualizaciones en la plataforma, entonces pues si es algo urgente como lo del examen, sí voy a batallar un poquito en verlo. Entonces, pues un mensajito, normalmente llamadas no contesto, pero pues un mensaje en cuanto tenga oportunidad lo contesto y lo podemos resolver. Entonces, bueno, vamos a ver este tema, esta materia que se llama legislación en enfermería. Yo esta materia la divido en tres partes. La primera parte es como una introducción al derecho. Vamos a ver el derecho en general, que es un poquito para entender, pues, qué es la legislación, ¿verdad? Ya en la segunda parte, que normalmente coincide en finales del segundo parcial, vamos a aterrizar esta materia ya en lo profesional. ¿Cuáles son las normativas que se pueden ver en la profesión? ¿Cuáles están un poquito más especializadas? ¿Cuáles son a todas las profesiones en general? Y vamos a entender cómo se regula esta materia esta profesión de enfermería. Y por último, ya en el tercer parcial, vemos ya más en específico procedimientos, responsabilidades, vamos a ver en qué tipo de responsabilidades se pueden caer, cómo puede haber medios de defensa, qué podemos hacer cuando nos llega una demanda, por ejemplo, de carácter civil, una de carácter penal. Obviamente, pues las recomendaciones que se realizan siempre con asesoría jurídica especializada, pero pues para darnos una idea en general, un poquito cuáles son los procesos a seguir y cómo podemos caer en este tipo de responsabilidades. Entonces, pues lo primerito que vamos a ver sí es más enfocado a introducción al derecho, vamos a ver cómo se forma la normativa, qué tipo de normativas hay, la jerarquía de las normas, las fuentes del derecho, un poquito sobre derechos humanos y pues es a lo mejor lo que nos va a abarcar un poco más de tiempo y pues a lo mejor no tan enfocado a la enfermería, pero es importante entenderlo para poner las bases que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar a definir qué es el derecho. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa dirigir o encaminar. Este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social y a estudiar su conducta. En este sentido, se crean normas de castigo o sanción que garantizan una convivencia correcta entre los individuos. Es decir, aquí el derecho, la normativa como tal, está creada dentro de una sociedad. Nosotros, como sabemos, pues el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como seres humanos no nacemos con habilidades para poder sobrevivir al medio ambiente si no es a través de la convivencia con otros seres humanos. No tenemos estas herramientas que tienen algunos animales para poder sobrevivir pues a la naturaleza como tal, sino que nos dependemos, ay, se me salió. Bueno, dependemos más que nada de este apoyo que tenemos con otros seres humanos, de que para poder sobrevivir normalmente tenemos que encontrarnos en una sociedad que nos proteja, que nos cuide, que nos alimente, que pues nos dé algún tipo de sustento, de trabajo, de
convivencia, de estar ocupados, de toda esta parte es lo que hace que el ser humano pueda sobrevivir dentro de la naturaleza. Entonces, si pensamos que el estar dentro de una sociedad es una habilidad de supervivencia, pues normalmente el ser humano lo que hace es tratar de estar dentro de un grupo social. Si pensamos en estas primeras civilizaciones, en estos primeros grupos de seres humanos, pues es normal que en esta convivencia se den conflictos, ¿verdad? Si nos aterrizamos, por ejemplo, en nuestra familia, en nuestra casa, pues es normal que en el día a día podamos encontrar ciertos conflictos, ¿verdad? Que yo quiero hacer esto, tú quieres hacer otra cosa, yo quiero que tú hagas esto, pero tú quieres que yo haga esto otro y yo no lo quiero hacer. Entonces, este tipo de conflictos que se dan en la vida diaria, pues obviamente se daban también en las sociedades primitivas. ¿Qué es lo que hace el hombre para poder tener una convivencia pacífica? Porque si pensamos que de esa convivencia pacífica depende nuestra supervivencia, pues es necesario encontrar esta convivencia, ¿verdad? De que esta sociedad realmente pueda existir sin conflictos que nos puedan llevar ya sea a matarnos entre unos a otros o que nos excluyan de la sociedad y no tener una oportunidad de vivir pues en la naturaleza sin otros seres humanos, que nos destierren, ¿verdad? Que nos manden por ahí, nos excluyan de este grupo social, pues eso significa básicamente no sobrevivir. Y para evitar este tipo de situaciones, lo que se hace es eh, crear normas que nos van a dirigir, nos van a encaminar, que precisamente de ahí viene la palabra en latín, que nos van a decir cómo comportarnos. A ver, tú tienes que hacer eso, las reglas que tú tienes que seguir para pertenecer a esta sociedad son estas y las consecuencias si no las cumples van a ser estas, ya sea que el grupo social te excluya, te aparte, se te excluya o incluso pues castigos corporales, ¿no? Y ojo por ojo, diente por diente, si pensamos en normas mucho más primitivas, y pues de ahí empieza a regularse esta convivencia en la sociedad, ¿verdad? De educar al hombre. A ver, tú no vas a hacer lo que tú quieras, tú vas a hacer lo que la sociedad necesita que tú hagas, porque necesitamos crear una sociedad grande, porque entre más grande sea nuestra sociedad, más posibilidades tenemos de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, sino de tener una vida más cómoda, de tener una vida más fácil, una mejor vida, de tener mejor satisfacción social, y pues de ahí empiezan a crearse estas normativas. Estas normativas deben de tener un castigo o una sanción para que se puedan cumplir. Las normas hasta la fecha tienen esta parte de si no haces esto, te va a pasar esto otro, porque si no son normas incompletas, son normas que si no traen una sanción, son normas que puedes cumplir o no puedes cumplir. De todos modos, si las cumples, pues no pasa nada. Ah, bueno, pues entonces no lo hago, ¿verdad? Las normas para que sean efectivas se crean, tienes que hacer esto y si no lo haces te va a pasar esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una norma de tránsito. Tienes que hacer un alto total cuando el semáforo está en rojo porque si no lo haces, no nos van a decir vas a provocar un accidente, si no lo haces, vas a hacer un caos en la vialidad, no nos van a decir eso, que obviamente va a pasar, sino que nos van a decir, si no, te vamos a multar con tantos salarios mínimos, con tantos, UMAS, con tanto dinero, con 1000, con 1500, con 1600, no, ya depende de las condiciones y de la norma de vialidad que estemos, desacatando, que nos va a decir cuál es nuestra sanción, pero siempre trae una sanción, ¿verdad? Si haces esto, te van a llevar a la cárcel, si haces esto otro, te van a multar, si haces esto, va a tener una consecuencia, te van a inhabilitar de tu trabajo, te van a quitar 3 días de sueldo, se te va a descansar sin goce de sueldo, todo esto tiene consecuencias, ¿verdad? Tienes que hacer esto, si no, te pasa esto otro. Entonces, se van creando esta normativa desde las primeras sociedades para que pueda haber esta convivencia correcta entre los individuos y pues puedan desarrollarse bien las sociedades. Entonces, ya aplicando este concepto al ámbito de la enfermería, vamos a encontrar que en nuestra materia, en nuestra legislación en enfermería, este es el conjunto de normas, reglamentos y disposiciones legales. Es decir, la enfermería está regulada por las mismas leyes que se aplican en todas las profesiones en general y de igual forma se aplican al ciudadano. Entonces, sí, en la enfermería va a haber normas que nos van a decir qué tenemos que hacer, pero no nada más
dedicadas en específico a las personas que se dedican a esta profesión, sino que a las profesiones en general y no nada más a los profesionistas, sino a los ciudadanos en general. Sí habrá alguna otra norma que se dediquen o que estén más enfocadas, por ejemplo, al sector salud, que estén enfocadas a los servidores públicos, en el caso de que profesionista en enfermería sea servidor público, pero pues básicamente estas normas son generales, es decir, a quien le aplican, a quien caiga en esta posición. No importa si es algún ciudadano, alguna otra profesión, pero pues vamos a tratar de enfocar la normativa que va más dirigida a los profesionistas en enfermería. Vamos a ver también el tema de la responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué significa responsabilidad? Pues básicamente responder. Todos sabemos que no es que esta es mi responsabilidad, es que yo tengo esta responsabilidad. Sí tenemos esa noción de que es una responsabilidad y ya aplicadas en el ámbito del derecho, pues básicamente una responsabilidad va a conllevar el responder de un daño, ya sea un daño que hicimos de manera deliberada. Nosotros decimos, bueno, pues yo voy a dañar a esta persona porque me cae mal y voy a hacer esto para dañarlo. Pues ahí es una responsabilidad que nosotros tomamos, ya sea a través de un acto ilícito, pero también se puede dar que por algún desconocimiento, por alguna falta de cautela, nosotros causemos algún daño, pues eso también es parte de la responsabilidad. Cuando nosotros ya tenemos un título profesional, quiere decir que nosotros tenemos ciertos conocimientos. En enfermería se da un título expedido por una universidad que esté certificada por la SEP, que tenga ahí su reboe válido, y entonces este título lo que va a hacer es acreditarnos con conocimientos. Y si nosotros el día de mañana decimos, ay, es que yo nunca dije que sabía hacer eso, bueno, pues a lo mejor tú no lo dijiste, en tu contrato no decía, pero donde sí decía es en tu título, porque tienes un título profesional de licenciatura en enfermería y este título dice que tú sabes hacer esto y pues tienes que responder por ese, ya sea por algún tipo de daño que se haya causado por no saberlo hacer adecuadamente. Entonces también hay que tener en cuenta esa responsabilidad que se tiene con la obtención de un título en enfermería. Vamos a ver que tenemos un deber y que es el derecho. Esto ya lo voy explicando cuando nosotros tenemos, bueno, el derecho ya vimos qué es, ¿no? Este conjunto de normas jurídicas. Nosotros tenemos ahí las normas en algún código, alguna legislación, pues todo eso es el derecho, ¿no? Lo vamos a encontrar como aquellas normas que nos indican cómo debemos de comportarnos en una sociedad, que traen su castigo, que traen una sanción y que pues vienen a través del derecho positivo. Pero, ¿qué es el deber? El deber es la obligación que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato. Dicho en otras palabras, es el hacer o no hacer una determinada conducta. De lo contrario, se aplicará una sanción. Si pensamos, se parece un poquito a esta definición de derecho, ¿verdad? Hay que educar al hombre en la sociedad, hay que crear normas de castigo-sanción para la correcta convivencia. La diferencia básicamente es que el derecho, aquí está, regula la conducta del hombre en la sociedad, misma que es sancionada por el Estado. El derecho es eso, ¿no? La normativa. Toda aquella norma que se encuentra dentro de alguna norma y que nos va a decir cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Y que pues además está sancionada por el Estado. Pero el deber es nuestra posición que tenemos ante esa normativa. Nosotros como individuos sabemos que está ahí esa normativa y tenemos esa obligación de cumplirla. Entonces tenemos que adecuar nuestra conducta para cumplir con esa normativa. Por ejemplo, en el derecho podemos encontrar el reglamento de vialidad, ¿no? La ley de vialidad del Estado de Aguascalientes, su reglamento, y ahí es donde viene esta norma de que debemos de hacer alto total en un semáforo en rojo. Y ahí podemos buscar el artículo, podemos leerlo tal cual, ese es el derecho. Pero cuando yo voy manejando y veo un semáforo en rojo, mi actitud va a ser
a través de este deber. Yo tengo la obligación de hacer alto total. ¿Por qué? Porque lo dice la norma y entonces yo tengo que adecuar mi conducta, tengo que pisar el freno y hacer eso que me dice la norma, hacer ese alto total, hacer esa conducta. Si no lo hago, ¿qué va a pasar? Pues se me va a aplicar una sanción. Entonces, esa es la diferencia entre el derecho y el deber, ¿no? La parte del derecho, pues es como una norma ahí abstracta que está en algún código, pero ya en específico la actitud, la conducta que yo estoy adecuando para cumplir con esa normativa va a ser mi deber. Cuando ya hablamos de una norma jurídica, porque no todas las normas son jurídicas, vamos a hablar de nuestro deber jurídico. Es decir, nosotros cuando vamos a adecuar nuestra conducta para cumplir una norma jurídica, vamos a tener un deber jurídico. Como por ejemplo, pues este ejemplo que del alto es un deber jurídico porque viene de una norma jurídica. Entonces, el deber jurídico es la necesidad para aquellos a quienes va dirigida una norma del derecho positivo de prestarle voluntario acatamiento, adaptando a ella su conducta, en obediencia de un mandato que, en caso de incumplimiento, puede ser hecho efectivo mediante la coacción. Lo explico un poquito. Aquí ya viene un poquito más reborujado, pero sigue siendo lo mismo. Una norma del derecho positivo. El derecho positivo es aquel que se encuentra dentro de nuestra normativa por escrito, vaya, la que está en un código, la que está en una legislación, la que está en la Constitución, la ley federal de esto, pues es derecho positivo, ¿no? Todo aquel derecho que está dentro de una normativa en una sociedad, ¿verdad? Es la que está por escrito. Eso vamos a entenderlo por derecho positivo. Entonces, ahí está la norma escrita, ahí está nuestro reglamento de vialidad. Esa es la norma del derecho positivo. Le vamos a prestar voluntario acatamiento, es decir, nadie nos va a obligar. Tenemos que, nuestro deber jurídico es obedecer. Voy a hacer un alto total en este semáforo voluntariamente, nadie me va a obligar. Tengo que adaptar mi conducta para cumplir con esta normativa. ¿Por qué? Para obedecer ese mandato. ¿Cuál mandato? El que nos dice la norma, que te pares. Bueno, pues yo voy a pararme, voy a adaptar mi conducta para cumplir con ella. En caso de que no cumpla, puede ser hecho efectivo mediante la coacción. La coacción es el poder que tiene el Estado para obligarme a hacer algo, ya sea a través de una multa, pues si no lo hago me van a multar y entonces pues por eso voy a cumplir, o mediante otro tipo de procedimientos. Pensemos, por ejemplo, en otra situación, en los alimentos. Cuando los papás tienen ahí, 2, 3 niños, no viven con ellos y entonces empieza esta normativa. El Código Civil nos dice que es obligación de dar alimentos a los padres y que la obligación de dar alimentos está en la posibilidad del que puede darlos y la necesidad del que tiene de recibirlos. Y entonces, pues ahí está la normativa y yo sé que soy la persona que tiene que dar alimentos, yo sé cuánto gano, yo sé cuánto gastan mis hijos y entonces yo puedo prestarle voluntario acatamiento. Yo voy a ir y pues directamente con la persona que los está cuidando, ya sea la mamá, la abuelita, pues con quien tenga la guardia y custodia de los menores y a través de mi voluntario acatamiento pues les voy a dar lo que yo considero para los alimentos, ¿no? Pues que el 30, el 40% de mi salario, ya eso depende de este voluntario acatamiento, ¿verdad? De mi voluntad. Y entonces voy a adaptar mi conducta, ya sea que le voy a depositar o voy a ir y le llevo el dinero o en cheque o como se pueda, ¿verdad? Porque voy a obedecer ese mandato que está en el Código Civil. Pero supongamos que no lo cumplo, que yo ya me junté con otra persona y yo ya no quiero cumplir y además se me hace que esos hijos ni siquiera son míos, no se parecen a mí, no tienen mis ojos y entonces dejo de cumplir. Pues entonces esta obligación puede ser hecha efectiva mediante la coacción, es decir, el Estado puede obligarme, ¿no lo quieres hacer por las buenas? Pues por las malas, ¿verdad? Y de pronto pues nos empiezan a embargar el salario o si no tengo un salario pero tengo una casa, pues te remato tu casa y de ahí o te obligo a que cumplas con esta obligación que tienes. No quisiste cumplir voluntariamente, pues entonces se hace efectivo mediante la coacción y hago que cumplas este deber, ¿verdad?
Pensemos en otro ejemplo. Yo le debo a, no sé, a Coppel. Y entonces tengo ahí una deuda. El derecho positivo dice que, pues, si se me, tengo ahí que pagar, tengo una obligación de dar, y entonces tengo que ir a pagarle, y además Coppel medio plazo, si tengo que ir cada mes a depositarle tanto. Entonces yo adecuo mi conducta, yo guardo ese dinero, yo voy y lo llevo y yo lo pago, o hago la transferencia, o no sé cómo se paga. ¿Por qué? Porque es un mandato, porque la normativa nos dice que tengo que hacer esto. Pero si no lo hago, si digo, ay, no, que al cabo que de acá que me busquen, de acá que me encuentren, pues entonces van, me demandan y mediante la coacción me van a obligar a hacerlo. ¿No quieres pagar? No te preocupes, pero mira, ya te embargué tu casa, ya te embargué tu carro, ya te embargué tu motocicleta, no sé cuánto debas. Y entonces yo eso que ya te embargué voy y lo remato y del dinero que me den, de ahí me cobro. Si te sobra algo, te lo deposito. Pero entonces ya pagamos por voluntad propia, no, pagamos mediante la coacción. Entonces, ese es nuestro deber jurídico. No sé si se entendió un poquito más con todos los ejemplos que di. Esta parte donde decimos hay una norma y tengo que cumplirla voluntariamente, que sería como lo ideal. Pero si no se cumple voluntariamente, como esa norma es perfecta y tiene ahí una consecuencia, también se me puede obligar a ello, ¿verdad? No pago, se me rematan mis bienes. Tienes que pagar impuestos. No, pues yo no los voy a pagar o los voy a calcular mal o voy a darle a mi contador, para que me dé unas facturas falsas o no sé cómo tenga esas triquiñuelas para no pagar tantos impuestos. Voluntariamente no lo quiero hacer, pues entonces llegan, me revisan, me auditan, me inician un procedimiento, me rematan mis bienes y Hacienda se cobra todo lo que no le quise pagar durante cierto tiempo. Entonces, pues esa obediencia es nuestro deber jurídico. Cuando nosotros adecuamos nuestra conducta voluntariamente para cumplir con una normativa, estamos cumpliendo con nuestro deber jurídico. Hay varias formas de cumplir con este deber jurídico. La primera, pues, es precisamente esa, ¿no? Cumplir el mandato concreto contenido en la norma. Tienes que dar alimentos, pues los doy. Tienes que irle a pagar a Coppel, pues voy y le llevo el dinero a Coppel. Tienes que pagar tus impuestos, pues ahí estamos año con año pagando nuestros impuestos. Entonces, eso sería la primera forma de cumplir con nuestro deber jurídico. Otra forma es no obstaculizar su cumplimiento. Muchas veces pensamos, ay, es que es mi amigo, déjale hago el paro. Por ejemplo, lo que ahorita comentábamos de los alimentos, ¿no? Luego llega el patrón y le dice, oye, ¿qué crees? Me llegó un documento que dice que quieren ver cuánto ganas. Yo creo ya te demandaron por alimentos. Ay, no seas gacho, hazme el paro, di que ya me corriste. O ponle ahí que gano 500 pesos a la semana. O ponle ahí no sé, que gano una miseria o que estoy incapacitado. O invéntale algo, pero no quiero dar dinero. Y ahí va el otro patrón, que porque somos amigos y ahí yo te pongo, no, pues que no trabaja aquí y además tengo 10 años que no lo veo. Estamos obstaculizando el cumplimiento de la norma porque el juez lo que trata de hacer es dar cumplimiento a esa norma mediante la coacción y con nuestras actitudes estamos obstaculizando ese cumplimiento. Estamos evitando que se lleve a cabo pues el efecto de la norma. Otra forma en que cumplimos nuestro deber jurídico es respetar las situaciones jurídicas creadas o nacidas por el amparo de la norma. Muchas veces hay contratos, hay normativas que como tal somos terceros o no nos interesan o no somos parte de alguna situación. Sin embargo, el hecho de respetar esos convenios que se hicieron entre otras personas también se cumple con ese deber jurídico. Si pensamos, por ejemplo, en la propiedad privada, ¿verdad? Mi vecino compró una casa, pero se fue a Estados Unidos. Bueno, hay un contrato, en ese contrato yo no figuro ni como tercero, ni como testigo, ni como nada, pero hay una compraventa que se dio a través de una normativa
y respetar esa compraventa, respetar esa propiedad, pues de esa manera estoy cumpliendo mi deber jurídico, nada de que yo sé que no va a regresar, deja voy y me meto, porque hay una normativa y se crea al amparo hay una situación, ¿verdad? Hay un contrato y se crea al amparo de la norma del derecho positivo, pues hay que respetarlo. A lo mejor no formamos parte de ese contrato, no intervenimos, ni siquiera nos tomaron en cuenta, ni sabían que existíamos, pero nosotros debemos de respetar esa situación creada por otra persona. Deberá cooperar a la realización de la finalidad de la norma jurídica. La cooperación también es una forma del deber jurídico. Ahorita regresemos al ejemplo de los alimentos. Ya el patrón no le hizo el paro, sí dio cumplimiento, no obstaculizó el cumplimiento de la normativa y efectivamente dice cuánto gana esta persona y luego le llega otro oficio, ¿no? Pues tienes que retenerle el 30% del salario y entregárselo a esta otra persona. Y luego dicen por ahí los patrones, bueno, pero yo, ¿por qué? Si no son ni mis hijos, o sea, tengo que contratar a una persona que haga nóminas, que de ahí le descuente el 30%, que haga el cálculo y que además me haga dos cheques, uno para el señor y otro para la señora. O luego nos dicen, le tienes que depositar en esta cuenta. Y dicen los patrones, pero yo, ¿por qué? Que venga aquí, le cobre y ya después de que yo le pague, ¿para qué me hacen trabajar a mí si eso a mí ni siquiera es parte, ¿verdad? Pues porque para cumplir con nuestro deber también hay que cooperar con esa finalidad de la norma. Todas las normas jurídicas tienen una finalidad, no están ahí nada más porque sí. En este caso, pues la finalidad es proteger a un menor de edad y entonces, pues para cumplir con esa finalidad hay que acatar lo que nos está diciendo el juez. Luego también pasa, por ejemplo, que somos testigos de algún accidente hecho de tránsito o de alguna situación y nos dicen, es que tienes que ir como testigo. Ay, no, ¿yo por qué? No, yo ni me dedico a eso. Además, a mí no me gustan ese tipo de cosas, yo me pongo muy nerviosa, no, yo prefiero no meterme en problemas. Ahí estamos incumpliendo ese deber jurídico porque tenemos que cooperar para la finalidad de una norma. ¿Cuál sería la finalidad de un testigo? Pues acercarle al juez la verdad de los hechos, a llegarle pruebas, decirle, mira, esto pasó así, así, ya está, yo lo vi de esta manera, yo me he dado cuenta de esto. Ah, bueno, pues entonces el juez de esta forma puede enterarse de lo que realmente pasó. Si incumplimos, pues no se va a cumplir con la finalidad de la norma. El juez no va a tener cómo, no va a saber cómo sucedieron a los hechos o no va a saber lo que nosotros conocemos. Entonces, estamos incumpliendo con nuestro deber jurídico porque no estamos haciendo la cooperación necesaria para que se lleve a cabo la finalidad de esa normativa. Entonces, de estas cuatro formas, nosotros cumplimos con nuestro deber jurídico, que recordemos, nuestro deber jurídico es esta obligación que tenemos hacia el cumplimiento de las normas. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. No sé si existe alguna duda, algún comentario. Ninguna, ninguna, todo bien entendido. Perfecto, entonces hasta aquí lo voy a dejar y ya en cuanto me habiliten la plataforma yo me pongo al corriente ahí con el ensayo y las tareas. Después, Ok. tengas una buena noche, hasta luego. Entonces ahorita no tenemos tarea, ¿verdad? Pues ya cuando me habiliten la plataforma, la tarea de esta semana sería el apunte o un resumen del tema que se vio, que sería una definición de derecho y lo que es el deber jurídico. Muy bien. Ujú. Listo, pues buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias, mucho gusto. Igual.